Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta videoclase vamos a trabajar con un texto de un autor, un pedagogo francés que a nosotros nos resulta muy valioso desde hace mucho tiempo, que se llama Philippe Méliès, conocido, muy conocido en nuestro país, ha venido mucho a nuestro país, sigue viniendo, brindando sus conferencias y siempre es un personaje al que es bueno escuchar y nos ayuda a pensar. En este caso vamos a trabajar con ciertos fragmentos de un libro, creo que lo editó en el 2004, pero tiene varias reimpresiones, que se llama Referencias para un mundo sin referencias. Y vamos a tomar ciertos aspectos, ciertos fragmentos, ciertas cosas que él apunta que nos resultan particularmente interesantes en función de cómo he pensado esta cátedra, ¿no? Y a manera de introducción, el texto comienza con un hipotético debate entre dos personajes ficcionales, ¿no? Que representan de alguna manera dos posicionamientos pedagógicos extremadamente opuestos. Seguramente no existen con esa pureza en la realidad, pero está bueno visualizar ese contraste porque nos ayuda a reflexionar y quizás a escapar de ciertas posiciones dicotómicas o binarias, ¿no? Yo digo que muchas veces del laberinto la mejor manera de salir es a través de salir por arriba, ¿no? Y estos personajes ficcionales a los que nos invita a pensar Méliès los llama Adán recuerda la ley y Gabriel permítelo todo, ¿no? Como estos dos posicionamientos bien extremos entre aquel que se ubica como el referente de la autoridad, de la ley, del orden, y por el otro lado, el otro extremo puesto en de búsqueda de la centralidad en el niño, de que el docente se convierta en un mediador, un guía se desplaza la responsabilidad del trabajo en esta supuesta autonomía que debe tener el niño, ¿no? Y luego de que cada uno expone sus argumentos, nosotros no vamos a trabajar eso particularmente, Méliès cierra tratando justamente de escapar de estos dos posicionamientos. De lo que se trata de escapar de estos extremos igualmente nefastos en la pedagogía. Por un lado sería la omnipotencia de este recuerdo a la ley, que esta omnipotencia que oprime, que constriñe, que solo da lugar a sujetos sujetados, ¿no? Aquella pedagogía que decreta, impone la ley, que se quiere como de alguna manera incontrovertible y eterna. Frente a esto, a la niña o al niño solo le quedan dos caminos, no elegidos por él claramente. Por un lado, la obediencia dócil y servil, o desde el otro lado, el rechazo y la rebeldía sin fundamentos. En ambos casos se es igualmente rehén. Esto ha sido la lógica educativa que durante gran parte, desde que se crearon los sistemas educativos modernos, la llamada educación bancaria, la educación tradicional, la educación homogeneizante y normalizadora, ¿no? Que tuvo tanta hegemonía durante tantas décadas, ¿no? Y se alinea indudablemente con lo que Foucault nos ayudó a analizar acerca de la sociedad disciplinaria, la cual tenía justamente en la escuela una de sus instituciones de encierro que conformaban un dispositivo funcional a estas lógicas. Y por el otro extremo, en los últimos tiempos, sobre todo, hemos visto un corrimiento y si se quiere, una desresponsabilización del adulto en tanto garante y protector del mundo y de los nuevos que advienen a él, ¿no? Pensando un poco arentianamente. Son tiempos estos muchas veces que la palabra ley o autoridad es visualizada como opresora y autoritaria en sí, ¿no? Tiempos en que cualquier límite pareciera ser considerado una afrenta a las libertades individuales. Una sociedad de adultos que no sostiene,
que no cobija en nombre de una supuesta autonomía del niño. Mérier nos propone mantenernos a prudente distancia de ambas y de estas dos maneras de entender la educación, y habla de la necesidad de sostener una ley que interpela y sostiene al deseo, que brinda las raíces que sirven como apoyo firme y también las alas para poder elevarse. Una ley, un espacio y un tiempo en donde prevalezca la palabra antes que el grito o la pulsión descontrolada. Una ley que no provenga de arriba, sino que se construya con argumentos y acuerdos, preservando la simetría, sí, por supuesto, pero a la vez generando un clima de responsabilidad compartida creciente. En definitiva, una educación que reconozca nuestras vulnerabilidades, nuestras fragilidades, ¿no? Que a veces ha puesto al adulto en esta situación de ser omnipotente, ¿no? Como tampoco caer en el yo no puedo hacer nada por vos, esta suerte de abrirse de toda responsabilidad. Lo que propone Mérier justamente es una educación que brinde referencias en un mundo claramente en el cual no estarían abundando las referencias, los anclajes, la posibilidad de hallar un suelo firme para los pibes y pibas en donde anclar sus experiencias. No está pensando Mérier en unas referencias inmutables o sentencias eternas, sino que esas certezas, esas referencias que nos permiten algunas huellas que guíen el camino, ¿no? Camino que por otro lado está haciéndose siempre, ¿no? Podremos poner algunas balizas, sacar algunas piedras que obstaculicen el paso, pero al cabo es imprescindible que sepamos retirarnos oportunamente para que ellas o ellos emprendan sus propios caminos, sus propios destinos, sus propias trayectorias y vayan cada vez más haciéndose cargo de su futuro. En otro de los subtítulos hacia la página 262, es decir, haciendo un gran salto, hay un título sugerente que es Nacer al mundo, ¿no? Y allí Mérier nos propone poner al mundo en medio. Otra vez resuena Hannah Arendt, ¿no? Hacer alguna cosa juntos, estudiar alguna cosa. Esto, según el autor, permite salir, escapar de esta relación dual que tantas veces habilita el capricho e intentar imponer el deseo personal como ley, ¿no? El combate entre deseos, devenidos leyes, no permite salida alguna y cada uno o cada una verá en el otro a un caprichoso, ¿no? Cuando estos dos deseos confrontan individualmente, sin nada que esté articulando o en el medio, se produce esta lucha de caprichos. En otro de sus escritos, el pedagogo toma como ejemplo histórico a la mesa redonda del rey Arturo, ¿no? Él la llama esa mágica tabla o esa mágica mesa que lo que hacía era colocar en medio de los que allí se reunían un elemento material que los unía y a la vez los distanciaba. Quienes se sentaban en esas reuniones debían dejar las armas fuera de la sala y los obligaba a dirimir sus componendas dialogando, estableciendo el diálogo antes que la pelea, la guerra, la lucha. Es decir, la mesa de alguna manera generaba un espacio y un tiempo que disponía a todos a actuar de una manera distinta a la habitual, ¿no? Eso podría ser una metáfora de lo que podría ser el ámbito del aula, ¿no? En el caso que nos convoca a nosotros, cuando se deja el niño o la niña librado a su pulsión o a su capricho, como vemos reiteradamente en estos últimos años, o por el otro lado se intenta imponer una autoridad que no tiene dónde asentarse, solo puede ocurrir el desastre y nada puede funcionar bien. Poner en cambio algo en el medio logra que esa materialidad va a de alguna manera imponer sus propias condiciones, sus propios requerimientos. No se someterá esa materialidad a nuestros deseos, sino que deberemos adaptarnos
y ponernos a trabajar en ello. Y si ese quehacer es además en conjunto con otros, colectivamente, esa acción eleva su valor de manera exponencial, ¿no? Porque está claro que una de las principales funciones del mundo escolar es colaborar en la formación de lo social, de lo colectivo, de lo comunitario. Muchas veces en estos tiempos se ven confrontaciones patéticas que no remiten a ley ninguna, sino que se convierten en un combate de voluntades que solo puede terminar en la destrucción, ya sea física, ya sea simbólica, o bien en el sometimiento de una de las partes. ¿Cuántas veces vemos a figuras adultas que terminan por dejarse vencer por los niños que suelen tener una capacidad de insistencia demoledora? Cuando un no argumentado se convierte en duda o en una aquiescencia, no hay posibilidades de instaurar una ley. Es preciso, diríamos, una dulce firmeza. Es decir, se hace imprescindible ponerse a la escucha de una autoridad exterior a la relación dual, una autoridad que encarne el mundo y que no provenga del capricho de los hombres. Y se hace igualmente indispensable sostener con coherencia y con consistencia y con paciencia lo que ha sido acordado, en la medida que sin duda somos los docentes, las docentes, los garantes de su cumplimiento. Y para cerrar, y lo leo textual, Mériès establece lo que denomina la primera exigencia educativa y dice así: así aparece la primera exigencia educativa de nuestro tiempo a ser posible, el hacer algo juntos, promover la acción colectiva en lugar de la juxtaposición de los narcisismos individuales, luchar contra la retención en el imaginario, promoviendo todas las formas de proyectos que vinculen a niños y adolescentes con los adultos, hacer existir al mundo realizando juntos tareas exigentes, exigencia familiar para cada uno y todos los días, exigencia política para todos y durante mucho tiempo, reconstruir el colectivo en otra parte y de modo distinto al tribal, promover el asociacionismo, impulsar todas las iniciativas, devolver a la educación popular los medios para proponer a la gran mayoría de jóvenes actividades en la que vivir la experiencia de crear algo juntos, prioridad de las prioridades, sea la prioridad de las prioridades, ¿no? En el siguiente apartado, y siguiendo una línea de continuidad y de coherencia con lo que vimos anteriormente, aparece otro ítem al que Mériès denomina nacer a la ley. Y lo que va a plantear Mériès es que cuando nos disponemos a realizar algo juntos, aparece la regla. Se requieren para ello acuerdos, marcos de organización colectiva. Mériès señala en algún otro conferencia que cuando hay 3 niños y un solo jabón, ya se necesita una institución, ya se necesita de reglas. Y una institución no es otra cosa que un marco organizativo. Pero esas reglas, y esto me parece fundamental, no bajan o no deberían bajar de una fuente externa, sino que la misma tarea emprendida establece ciertas condiciones y ciertos requisitos. Por poner solo un ejemplo, si trabajamos con una madera, está claro que su materialidad impondrá su dureza, sus aristas, sus características específicas, y contra eso el capricho no haya ningún lugar donde poder expresarse. Y por otra parte, se precisará paciencia, atención, tiempo, disposiciones, todas estas que no están muy presentes en estos días en que todo debe ser ya y que estamos abandonados a las pantallas, o los pibes sobre todo abandonados a las pantallas que los internan en una espiral de vertiginosidad absoluta, ¿no? Y se pregunta Mériès, ¿cuál es entonces el papel del maestro en esta coyuntura, o de la maestra? Y dice, enfatizar la necesidad de tomarse un tiempo, invitar a la reflexión en la acción, de manera de colocar todos los sentidos
en aquello que se hace, ¿no? Con tiempo, pero sin caer en el ensayo y el error al que el mundo virtual nos está sometiendo últimamente, sino en la praxis, ¿no? Que no es otra cosa que la acción reflexiva. En definitiva, el docente, la docente y la misma escuela tienen que dar tiempo, ¿no? Darles el tiempo para. Asimismo, es la maestra o el maestro quien debe asegurarse que la tarea grupal que se proyecte sea realmente un trabajo colectivo, ¿no? En donde no aparezcan los jefes que sometan al resto, ni la tarea termine recayendo en algunos. También es tarea de los docentes promover que los integrantes del grupo vayan asumiendo diferentes roles y no se produzca esta especialización temprana o esta división del trabajo en el que cada uno hace lo que le gusta o lo que sabe. De otra manera, si no hay una intervención docente ahí, lo más probable es que la división de responsabilidades vaya decantando en que cada uno termina haciendo aquello que sabe o le gusta. Y está claro que la idea es, a través de estos tipos de proyectos colectivos, el propósito es abrir posibilidades, promover experiencias nuevas, que se animen a hacer algo a lo cual no están habituados. Y para eso esto requiere que la niña o el niño se sientan con confianza, se sientan habilitados, se sientan seguros de que no hay ningún problema en probar, en ensayar, en equivocarse, que nadie lo va a hacer sentir incómodo por ello, ¿no? Por eso es que el docente de ninguna manera, esto creo que es importante, ¿no?, debe asumir una actitud pasiva en nombre de la centralidad del niño. Su rol es absolutamente activo, atento a lo que va deviniendo, sin invadir, dejando hacer, pero a la vez interviniendo activamente, guiando, colaborando y siendo garante de que cada uno y cada una se sienta incluido en la propuesta. Es decir, apuntalando, andamiando. El adulto, dice Mérier, ya no es la regla, pero lleva a esta. Y en un párrafo que me resulta particularmente valioso, dice así: y esta ley, esta regla, se construye progresivamente desde el momento en que los adultos abandonan la relación de dominación para entrar en la de promesa. No estoy allí para buscar mi propia tranquilidad o asentar mi propio poder en ti, sino para proponerte los medios para entrar en el mundo. Por descontado, tendrás que renunciar a las satisfacciones inmediatas. Hay algo, como ven, del orden de la promesa, de aprender y enseñar a esperar en nombre del compromiso, con una tarea exigente que promueva aprendizajes valiosos. Y cierra así, y leo textual, así se puede formular la segunda exigencia educativa en tiempos de crisis: relacionar lo prohibido con lo que hace posible, no confundir nunca la expresión de nuestro propio capricho y la manifestación de la ley básica, no imponer reglas más que en función de su fecundidad, encarnar ante los niños esta fecundidad, exigencia familiar, escolar y social, exigencia de renuncia ante la omnipotencia ciega del adulto, exigencia de no buscar más la justificación de nuestras prohibiciones en el pasado, sino en el futuro, para el que nos preparan con la esperanza de un futuro reconciliado. Y el último ítem, subcapítulo que vamos a trabajar, tiene por título castigar, ¿no? Es bastante significativo que elija esta forma de titular. Y pensaba, ¿no?, que los docentes, y en gran medida parte importante de la sociedad adulta actual, cuando escuchamos esta palabra castigo, sentimos cierta incomodidad, cierto resquemor, en cierta medida algún rechazo, ¿no? Indudablemente hay motivos para ese rechazo, para esa desconfianza, ¿no? Está claro que la escuela por mucho tiempo ha sido instituida con esa lógica de vigilancia constante, de control permanente, de examen y de castigo.
El texto sin duda, el texto de Foucault, Vigilar y castigar, donde describía esa microfísica del poder, de las sociedades, de las que él llamaba las sociedades disciplinarias, con notable agudeza, pintó esa escuela de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, esta escuela de la homogeneidad, de la normalización, de la docilidad de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos dóciles, esos sujetos sujetados, esa preeminencia en el orden y en los rituales vacíos, que sin duda nos hicieron pensar en estas cuestiones de manera crítica. Está claro que para quienes la relación es vertical y que se montan a la lógica de uno que manda, uno que obedece, no tiene ningún problema con el castigo, no hay problemas con ahí, pero quienes intentamos establecer otro tipo de vínculos, de relaciones, la idea de castigo suele sentirse como una suerte de fracaso, ¿no? En algún sentido es cierto, ¿no?, que el castigo es el resultado de que no se pudieron lograr una serie de acuerdos básicos, ni el respeto a esos acuerdos básicos, ni tampoco una relación con el saber y el clima de la clase, ¿no? No obstante, dicho esto a manera de prevención, Mérier nos invita a complejizar y a profundizar sobre el tema para escapar de ciertos reduccionismos o análisis un poco superficiales. Está claro que si uno de los propósitos fundamentales es el de promover la responsabilidad, indudablemente la educación no puede quedarse indiferente ante las elecciones tomadas por el otro y correr el riesgo de dejar que éste se imagine que todo es posible, sin consecuencias, sin desafíos, en función de sus conductas, de sus elecciones. Desde esta lógica se parte entonces de respetar la libertad del otro, o de la otra, para hacer actuar y hacerse cargo de sus actos, ¿no? Se le está diciendo que se confía de alguna manera, ¿no?, al niño cuando se logra, se coloca o se establece este tipo de vínculo. Se le está diciendo que se confía en él y en que es capaz de asumir sus responsabilidades. Estamos diciendo, vos sos capaz de hacerlo, vos podés hacerte responsable. Esto ya de por sí creemos que tiene un valor pedagógico en sí mismo. En tanto y en cuanto se coloca en un lugar diferente a la relación distinta a esta relación de estas escuelas tradicionales, en donde la relación que se establecía es de desconfianza. El control, la vigilancia permanente tenía que ver con una desconfianza, ¿no? El mensaje, en cambio, aquí es, sos capaz vos de tomar las riendas de tus acciones. Por supuesto que esto conlleva un riesgo de que esto no suceda, pero en definitiva esto es parte de un proceso que queremos establecer y no de algo que ya lo consideramos resuelto. La pregunta a la que nos invita, o las preguntas a las que nos invita Mérier, siempre está latente, ¿no? Pregunta Mérier, ¿quién soy yo para tener derecho a castigar así al otro? ¿Acaso no estoy abusando de mi poder? Creo que es unas preguntas que debemos hacernos constantemente para no pasarnos a otro tipo de vínculo al cual no queremos pertenecer o promover. Está bien que esa pregunta siempre se haga a la hora de establecer algún tipo de sanción. Esta sanción siempre debe estar al servicio de la vida comunitaria. Asimismo, debe asegurarse que se comprendan los argumentos de las decisiones y se establezcan algunas formas de reparación siempre. El castigo, está claro, por el castigo mismo no solo es inútil, sino que no va a ser otra cosa que reforzar ese resquemor, esa resistencia, esa desconfianza también en nosotros mismos. Y por supuesto, cuando el castigo está motivado por el goce mismo de castigar, ya ahí todo no va a pasar otra cosa que derivar en lo peor, ¿no? Es decir, el castigo puede ser un camino hacia la libertad y la responsabilidad que siempre deben caminar juntos.
En definitiva, como lo plantea Mériès, para que un castigo sea educativo, tiene que ser una forma de transmisión. Tiene que dejar en la conciencia, más allá de la humillación inhabitable del momento, del instante, la huella de una llamada, la señal de una esperanza de reconciliación. Y cierra, como en los demás capítulos, diciendo, y leo textual, la sanción educativa, en oposición a una sanción penal, se legitima no con un por qué, sino con un para qué. Siempre va dirigida hacia el futuro del individuo o de la colectividad. Su último objetivo no consiste en reparar, sino en preparar.